Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Voy a aprender esto. Si puedo. ¿Soy autosuficiente ya? Sí, gracias. Turbulencia del poder. Y básicamente esta imagen con la que yo quiero partir refleja que las turbulencias no parecen ser, o mejor dicho, parecen ser más violentas de lo que realmente son. Creo que finalmente vamos a tener inteligencia de procesar algunas de las demandas y los cambios subterráneos que se demandan en forma institucional. Esa es la hipótesis. Esto no va a desembocar en una revolución, en un colapso violento, ni en una explosión populista, por lo menos no en el mediano plazo en Chile. La primera lámina se titula El gobierno anticipado de Michelle Bachelet. Porque a pesar de que Marta Lagos dice correctamente de que sabemos poco respecto de lo que va a pasar en noviembre, yo estaría dispuesto a aportar un riñón de que no va a ser Tamayo Celicot el próximo presidente de Chile y sí va a ser Michelle Bachelet. Es probable que esto no ocurra en primera vuelta, es probable que ocurra en segunda. Si finalmente entre Marco Enrique Cominami y Franco Parisi logran más de 15 puntos, contando los otros candidatos chicos, lo más probable es que tengamos una segunda vuelta. Evelyn Matei no va a poder reeditar el 44% de Sebastián Piñera en el 2009, pero debería estar con tranquilidad, creo yo, sobre el 30%. Así que, aunque tengamos segunda vuelta, Michelle Bachelet va a gobernar Chile desde marzo del 2014 hasta marzo del 2018. Ella parece tan convencida de que esto va a ser así, y los medios de comunicación parecen haber absorbido esta noticia que no era tan convincente, de que lo que hemos vivido en los últimos meses parece auténticamente un gobierno anticipado. Michelle Bachelet dice algo, o parece que dice algo, y automáticamente eso tiene cara de proyecto de ley, automáticamente eso tiene cara de realidad. Ahora, no va a ser un periodo particularmente fácil, un ciclo económico a la baja, altas expectativas que se han creado, como lo vamos a ver en una lámina más adelante, y una concertación en un grado de descomposición política y algunos agregan incluso moral, viendo cómo se han comportado como oposición en los últimos años. Ahora, el gobierno anticipado de Michelle Bachelet, ¿qué significa? Y Luis Larraín ponía la pregunta en forma correcta, creo yo. ¿Significa reeditar lo que fue esta concertación socialdemócrata centrista de los 20 años anteriores a Piñera, o significa un viraje a la izquierda? Todos tienen su Michelle Bachelet. Ser bacheletista es como ser peronista. Cada uno puede tener una Michelle Bachelet que más acomode a sus propias expectativas. Hay una Bachelet para Cortázar, hay una Bachelet para Girardi, hay una Bachelet para Gregorio, hay una Bachelet para Andrade. Todos pueden ser Michelle Bachelet. Y esa es justamente su principal habilidad. Y la ambigüedad con la que navega es, por supuesto, un tremendo capital político. Michelle Bachelet es una flor en un lodazal, una flor en un pantano, pero tiene la capacidad de desligarse completamente de su entorno. La gente no la vincula con los rostros de Andrade, Vidal, Girardi u otros que no voy a mencionar. Y lo que ha pasado en los últimos días demuestra que no solamente tiene esa enorme habilidad para poder desligarse de los vicios de su entorno, sino también para procesar institucionalmente las demandas de la calle. Este fue el panfleto que circuló en una de las últimas movilizaciones estudiantiles. Después de que circuló este panfleto, rápidamente, dos de los protagonistas de ese afiche salieron diciendo: yo no tengo nada que ver aquí. Ustedes saben, hoy Johnny Jackson va a ser apoyado por la nueva mayoría y Camila Vallejo va dentro del pacto de la nueva mayoría. Por lo tanto, básicamente sí están trabajando, como dice muy bien ese panfleto, juntos por una nueva mayoría. Y eso, a pesar de que a algunos les molesta, que vaya que produce envidia esa capacidad, pero es algo que habla bien del liderazgo de Michelle Bachelet y, curiosamente, de la densidad institucional de Chile. Los cambios de la calle no los está procesando un líder caudillista que amenaza con despliegues militares o revoluciones desde abajo.
Los símbolos más importantes de la probablemente manifestación social más relevante de los últimos años en Chile hoy día forman parte de uno de los dos grandes pactos que compiten democráticamente por el poder. No sé si esto significa que los hayan domesticado, pero sí habla bien de la capacidad y de la densidad institucional de uno de los dos bloques que incorpora estas demandas dentro de su estructura. Es cierto que el Partido Comunista siempre tiende a decir nos gusta estar con un pie en la calle y el otro pie en el gobierno, pero se hace más difícil cuando tiene un pie en el gobierno tener esa misma intensidad en la calle. La concertación, a diferencia de la alianza, a los que les gusta el fútbol lo van a entender, es un espectacular volante de contención. Evita que el conflicto se manifieste y finalmente llegue al río de la sangre. Se dijo mucho en la campaña del 2009 que la derecha no quería operadores políticos. Bueno, la concertación tenía mucho porque de esa manera ejercía un vínculo entre los movimientos sociales y los partidos. La alianza no tiene el personal disponible para ejercer ese vínculo entre la calle y los partidos. La concertación, y la que viene ahora también, va a tener la capacidad de ir monitoreando el conflicto social y graduándolo en la medida que quiera a veces intensificarlo y a veces bajarlo en unos grados. Y esa es la gracia de tenerlos juntos trabajando con una nueva mayoría. Pero por supuesto hay un problema de expectativas, sino que lo diga nuestro actual presidente. En 20 días hemos hecho más que en 20 años, el 24/7. El gobierno de los mejores, sentido de urgencia, el mejor censo de la historia. Cuando tu hijo llega a tu casa y te dice, mamá, papá, estoy seguro que hoy día me salió un 7, después llega con un 4, ¿cómo lo recibí en la casa? En cambio, te llega un día así como mirando para algo, ¿qué tengo que salir con un 5 por ahí? Y de repente llega con un 7, esa noche tiran la casa por la ventana. Bueno, hay un problema en generar muchas expectativas en política. Y el problema es que Michelle Bachelet, tanto con la distancia que tiene del resto, creo yo, ha cometido un error generando tantas expectativas. Uno tira la carne a la parrilla cuando necesita ganar, pero cuando está tan distanciada, normalmente lo que uno debería hacer es contener las expectativas, que es lo que ha hecho, entre otras cosas, Camilo Escalona cuando se ha juntado con distintos círculos empresariales. No le hagan caso a mis correligionarios que están fumando opio, dice Camilo Escalona refiriéndose a aquellos que promueven una asamblea constituyente. Si hoy día Michelle Bachelet se compromete con una asamblea constituyente, ustedes se pueden imaginar el colapso de expectativas que puede llegar a haber cuando en 4 años tengas que hacerte cargo de otras urgencias. ¿Quién en 4 años le va a dedicar su mandato completo a hacer una asamblea constituyente saliendo de las urgencias que hay en reformas políticas básicas y en otros problemas en salud, educación, vivienda, etcétera? ¿Qué pasó con Piñera? Dicen que los gobiernos de derecha deben ser evaluados en base a lo que un gobierno de derecha hace bien. Crecimiento. Check. Nadie puede decir que este gobierno no ha sido capaz de despertar a Jaguar de la Sierra. Le ha puesto patitas al asunto y en muchas cosas parece que estamos creciendo gracias a algunas políticas de este gobierno. Empleo. Tengo entendido que estamos viviendo un escenario de prácticamente pleno empleo, así que tampoco sería intelectualmente muy honesto criticar a este gobierno por la falta de creación de empleos. Y finalmente, seguridad ciudadana. Bueno, ahí no estamos tan bien, pero tampoco hemos vivido un carnaval de la delincuencia como le puso ahora Borrego. Entonces, ¿qué pasó? Si Piñera finalmente cumplió por lo menos con 2 de las cuestiones que uno le exige a un gobierno de derecha. Seguramente van a tener que pasar varios meses, quizás años, para que alguien después escriba, como decía Vargas Llosa, en qué mundo se jodió el gobierno de Piñera. Un gobierno que alcanzó a tener 60 y tantos puntos de aprobación el mes que se rescataron a los mineros. En 3 meses dilapidó 20 de esos 60 puntos. 3 meses. Algunos le echan la culpa al episodio Bielsa. Otros dicen que sencillamente los globos siempre terminan por desinflarse. ¿Habrá sido que Piñera subestimó los conflictos de interés? Que nos tuvieron los primeros 6 meses de su gobierno discutiendo de cuándo vendía las acciones en LAN.
y conflictos de interés que azotaron a varios de sus ministros, jefes de servicios, subsecretarios, que finalmente también tuvieron que salir por lo mismo? ¿O le falló esa capacidad para representar al chileno medio? Porque la extracción social del gabinete de Sebastián Piñera, no digamos que da cuenta de la diversidad de Chile. Chile es un país relativamente diverso, pero está gobernado por hombres blancos, católicos, heterosexuales, capitalinos. Prácticamente todos están en el colegio privado. El 80% del gabinete del expresidente Piñera pertenece a 4 colegios. ¿Ese es un problema? No sé si lo es, pero si lo es, lo subestimaron. Pero nuestro presidente, por supuesto, no se va a quedar de brazos cruzados. A este cuadro le llamamos... ¿Puedo terminar y después lo volvemos a poner en la pregunta? Perfecto. Me parece excelente. Buenísimo. La reconquista es básicamente el proceso de dar comida a la producción. Alcalde, le pido por favor que dejemos a Cristóbal terminar su exposición. Le pido por favor también respeto a toda la audiencia que lo dejemos terminar la exposición, lo escuchamos por favor. ¿Puedo continuar? ¿Le he faltado el respeto? Dígame si lo he hecho. Le ha faltado el respeto al presidente de Chile, compadre. ¿Qué significa? Alcalde, por favor, pero le pido que por favor dejemos avanzar la exposición. Gracias. Yo voté por el mismo presidente de Chile que votó usted, señor alcalde. Lo que estoy haciendo aquí es un análisis político de la situación. Lo que no le gusta, está en todo su derecho. Usted podrá saber cómo se comportó Camilo Escalona cuando Michelle Bachelet era presidenta. ¿Alguien recuerda los primeros 2 años de Michelle Bachelet? Para muchos de los que votaron por Michelle Bachelet era una frustración. No se levantaba del 40%. Pero tuvo un presidente de partido que se llamaba Camilo Escalona, que le puso el pecho a las balas incluso en los momentos más difíciles. Yo no sé si el presidente Piñera puede decir lo mismo respecto de su partido. Y tengo la impresión de que, como el mismo Luis Larraín decía, el presidente Piñera no se va a quedar de brazos cruzados una vez que deje la moneda. Por el contrario, mi impresión es que va a tratar de, y este cuadro se llama así, reconquistar el partido. Ahora, para reconquistar el partido, va a necesitar, por supuesto, derrotar al larrainismo. Los últimos años, Renovación Nacional no ha sido el correlato liberal de una alianza que debería tener básicamente 2 patas, una conservadora y una liberal. A mí por lo menos me parece paradójico, e incluso irónico, que de Renovación Nacional le hayan dicho a la UDI que su candidata era muy liberal. A mí me parece que eso da cuenta de que hay un problema de correlación de fuerzas en una coalición que debiera ser capaz de incorporar sectores liberales y conservadores. Y los sectores liberales los han perdido. Y los han perdido, como también bien decía Luis Larraín, porque fue capaz de captarlos. Velasco. Ahora, yo creo que Sebastián Piñera va a ir en busca de esa reconquista. Si usted me pregunta qué va a hacer la UDI, yo creo que la UDI se va a trincherar. La UDI sabe que la elección presidencial está perdida, por lo tanto, desde el Congreso van a tratar de defender las vigas estructurales del modelo. También coincido con Luis Larraín de que no van a haber muchos doblajes, necesitarían básicamente 7 doblajes para obtener 2/3 y hacer todas las reformas que están en carpeta. Eso es muy difícil que ocurra, pero la derecha, con los votos que tiene, y particularmente la UDI, va a tratar de atrincherarse y defender las vigas estructurales del modelo de Guzmán en términos constitucionales y del modelo de los llamados Chicago Boys en términos económicos. Pero aquí también voy a pasar mi libro, no creo que aviso el libro, no creo que usted lo compre, pero para los que lo quieran comprar, se llama Renovación de Plazo. Justamente da cuenta de que hay una cuestión sintomática entre quién se estaba disputando la posibilidad presidencial en la derecha. Matei, Longueira, Alamán. Es decir, los coroneles y la patrulla juvenil, una generación que ha estado en la primera línea desde 1990.
Es una generación que podríamos llamar nace al fragor del plebiscito del 88. Es una generación que también está marcada en la Constitución. Es una generación 88-céntrica. Pero hoy día, un tipo de 20 años tiene un Chile distinto bajo la piel. Lo más probable que veamos en los próximos años son más Evópoli, Revolución Democrática, Red Liberal, Izquierda Autónoma. Lo más probable es que en los próximos años veamos de estos movimientos que sientan que el nervio dramático de su participación política no está en meterse a la juventud de la ADC o a la juventud de RN. Está en construir proyectos políticos donde su propia experiencia como generación se haga carne. Por eso, hoy día hay más posibilidades de que si alguno de sus hijos entra a la universidad quiera participar en uno de esos movimientos nuevos antes que entrar a engrosar la ética de sus padres y abuelos. Porque todas las generaciones tienen derecho a su propia ética. Porque no hay nada más propio al ser humano que su capacidad simple y radical a la vez de comenzar algo nuevo. Es la misma función fundacional que inspiró a Fray Montalva, a Jaime Guzmán o a Ricardo Lagos. El problema es que hoy día la están pidiendo otros y les corresponde tenerla. Para que no siga pasando esto, para que el titular no siga siendo dos hijas generales cuyas historias se cruzaron por decisiones políticas que tomaron sus padres. Porque, ojo, ni Evelyn Matei ni Michelle Bachelet decidieron hoy día estar donde están. Fueron decisiones políticas de sus padres las que en un determinado minuto hicieron que sus historias se cruzaran. Hay una discusión que tiene mucho más que ver con lo biográfico y es la discusión ideológica. Luis recién puso algunos ejemplos. Me gustaría graficarlo de manera muy sencilla. Tengo una cama y un pupitre. Voy a elegir pupitre para graficarlo en el tema de educación. Hoy día, si tú tienes 20.000 pesos más, 30.000 pesos más, 50.000 pesos más, puedes pagar el copago, financiamiento compartido, sacar a tu hijo de un colegio municipal y ponerlo en un particular subvencionado. De esa manera, sí te aseguras que le estás dando una mejor educación. Aunque básicamente le estás costando capital cultural, pero te aseguras de que le estás dando mejor educación. ¿Se debería permitir o no poner esas 20 lucas más? El ejemplo con la cama. Hoy día en Gran Bretaña se discute, en el NHS británico, si es que se le puede permitir a alguien poner 20 libras más sobre la mesa y salir de la sala común y tener una pieza privada. ¿Se le debería permitir? Lo que dicen sí, dicen por supuesto, yo hago con mi plata lo que quiero. Y de hecho, me esfuerzo más para tener 20 pounds más y ponerlo sobre la mesa que irme a una pieza privada. Y los otros le dicen no. Porque si te permitimos poner esos 20 pounds más y irte a una sala privada, tú rompes el patrón igualitario que le da sentido al sistema. La gracia es que sea para todos igual. Porque si es que todos los ricos empiezan a ir, la prestación básica finalmente va a quedar solamente para los que menos tienen. Y cuando la élite abandona los servicios básicos, esos servicios básicos suelen irse al despeñadero. Libertad o igualdad. Muchas veces no se pueden tener las dos. Muchas veces hay que elegir. Y no sé si lo vieron, la revista Que Pasa hizo muy corto un reportaje hace un tiempo atrás donde dijo que la gran disputa ideológica era entre meritocracia e inclusión. La meritocracia es la que le dice al mejor de un colegio vulnerable, te sacamos de ahí y te llevamos al Instituto Nacional, por ejemplo, de tu región. Te sacamos de ahí, para que tú vueles lo más alto que tus talentos lo permitan. En cambio, la inclusión le dice, no, te dejamos ahí. Pero ¿cómo me están cortando las alas? Sí, porque si te sacamos, te haces un tremendo daño a los que se quedan en tu curso. ¿Qué es mejor? ¿Meritocracia o inclusión? Esa es una discusión ideológica de fondo que se va a dar en los próximos años. Esa es la discusión que también ha estado dando Luis, que dio Eugenio Guzmán, con un libro parecido, el Malestar de Chile, que da Alfredo Mayol, que da Alberto Mayol, que da Fernando Atria. Esas son las discusiones ideológicas de fondo. Y este patrón, el patrón noventero del emprendedor como héroe, se cayó. Puse la palabra emprendedor en Google, en las imágenes de Google, y empezaron puros tipos compitiendo una carrera. La gracia del emprendedor es un tipo que se distancia del resto, se diferencia a partir de su propio mérito. Hoy día, desde la izquierda, este modelo está siendo bombardeado, está siendo cuestionado. ¿Necesitamos realmente más competencia?
¿Es el emprendedor el nuevo héroe moderno o es el líder social que es capaz de encarnar causas colectivas y por tanto no se quiere arrancar del pelotón? Los paradigmas de los 90, emprendimiento, liderazgo, innovación, se están quebrajando. Y si la derecha quiere defenderlos, tiene que construirlos en base a un debate de ideas. Yo no sé dónde estará el centro tampoco. Puede que el centro esté en alguna parte entre estos dos lugares. Y de hecho lo que están viviendo ustedes en la región hoy día es sintomático. Navarro decía que era mala idea que le pusieran a Escalona, porque representaba el mismo mundo que él. ¿Estás seguro? O sea, el Escalona de los últimos meses probablemente ha sido el más centrista que hemos visto en mucho tiempo. Probablemente sea una especie, hoy, ajustando el mapa ideológico, lo más parecido al candidato de C de la zona. Ahora, efectivamente hay un espacio para el centro. Con la otra lista compite una candidata fuertísima de la UDI que va acompañada por otro candidato UDI superior. Dos UDI, un PS y un MAS. ¿No hay un espacio para el centro ahí? Una pregunta interesante. Ahora, con el sistema binominal, lamentablemente Néstor Guzmán no tuvo razón. En vez de tender hacia el centro, Chile se tendió a polarizar. En los años 90, las discusiones eran entre RN y la DC. Desde el acuerdo de Insulza a Longueira, las discusiones importantes en este país pasan por la UDI y el PSPB. Es más fácil atrincherarte en un tercio y con tu sistema binominal sabes que siempre vas a ganar. La UDI tiene 40 diputados y en esto no se pierde. Y nadie legisla contra su propia estabilidad laboral. Por eso la UDI no le da la pasada al cambio binominal. Creo que iba a hacer una especie de exhortación final a propósito de algo parecido a lo que hacía Maquiavelo en su libro El Príncipe. Justo se cumplen 500 años este año del Príncipe, pero no lo voy a hacer. De hecho, bastante en línea con el discurso del presidente de esta institución. Me parece que es lastimero verlo solamente desde una dinámica local. La idea es que Concepción pueda tener, y el Biobío pueda tener una mirada nacional. Me parece que el desafío es mucho más ese que el contrario. Más que pensar en local, la idea es que se sienta a la altura de pensar en nacional. Y por eso, curiosamente, estas 3 intervenciones han tenido un cariz nacional. No es que tengamos que solamente mirarnos a nosotros. Concepción tiene toda la autoridad para poder leer este escenario exactamente con la misma autoridad que lo hace alguien en Valparaíso o en Santiago. Muchas gracias. Las elecciones municipales pasadas, las primarias de junio, ustedes ya como especialistas en encuestas se atreven ahora a proyectar el porcentaje de participación que va a haber en esta, podríamos decir, tercera elección con este nuevo mecanismo de inscripción automática y voto voluntario. Bueno, en primer lugar no es la tercera elección, porque lo que yo mostré es que después de la tercera elección de la misma categoría, que era la presidencial, que es, por definición, en la historia de Chile, las elecciones que se produce mayor participación. Yo creo que los datos hasta el momento, los hechos, lo dijo alguien, alguno de los otros panelistas también, aquí todo cambia para que todo quede igual. La ley de los grandes números funciona y es muy probable que en esta elección se produzcan cambios, pero los cambios no van a ser suficientemente significativos para que nadie pueda decretar un Big Bang. Ni tampoco vamos a encontrarnos con grandes ausencias o grandes incrementos. Entonces, yo creo que esta elección no va a tener nada de gloriosa, va a ser más bien dolorosa para el sistema de partidos, en el sentido de que vamos a darnos cuenta de la primera vuelta lo poco que pesan las dos coaliciones y que ganar la presidencia con menos votos que cualquier otro presidente desde el año 90 no tiene nada de glorioso. Lo que vimos es que cada presidente obtiene menos votos que el anterior.
es muy probable que eso se mantenga. Y si eso se mantiene, entonces perdimos nosotros los chilenos. Yo creo que ese es el resultado más cierto que vamos a tener en esta elección, que pierde la política, pierde la representación y pierde en el fondo nuestra capacidad republicana de interpretar a la población. Yo estoy de acuerdo y en desacuerdo con lo que plantea todo el velorio de que con estos dos personajes, ¿no es cierto?, que entran de alguna manera a la nueva mayoría. Yo creo que es un instinto desesperado de una de las dos coaliciones por no quedar afuera de la historia, el haber incluido a los dirigentes estudiantiles. Y creo que Giorgio Jackson se convierte en un personaje terriblemente poderoso al haber resistido a los cantos de sirena de sumarse y no vender su primogenitura por un plato de lentejas. Me parece que es un síntoma tremendamente fuerte. Y el otro síntoma muy fuerte es que el movimiento estudiantil no tiene ideología. Entonces estamos en un terreno terriblemente complejo, donde el próximo gobierno, aunque Michelle Bachelet gane con el 55% de los votos, va a ser el 55% de muy poco. Ese es el problema. Muchas gracias. Continúa la segunda pregunta es para Luz Larraín, y la verdad es que quiero llevarlo a una situación hipotética. Supongamos que usted fuera el ministro de Hacienda del próximo gobierno. Ahí le concedo que usted se imagine el gobernante que más le acomode. ¿Qué le aconsejaría usted si usted es el responsable, ¿cierto?, de llevar a Chile hacia el desarrollo? Porque todos dicen que hacia allá vamos. ¿Le recomendaría escuchar a la calle, no? ¿Le recomendaría escuchar a la calle o le diría que se tapara los oídos, no? Bueno, obviamente que usted no me conoce, así que yo supongo que no me desea mal, digamos, pero yo claramente no me gustaría ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, y particularmente no me gustaría, aunque sé que no hay ninguna posibilidad de que yo pueda ser ministro de Hacienda de Michelle Bachelet si ella gana, ¿no? Yo creo que el que sea, si es que gana ella, va a tener una tarea extraordinariamente difícil. Ahora, dicho eso, yo creo que por la calle hay que distinguir una cosa. Yo creo que hay que escuchar a la calle. Siempre hay que escuchar a la calle. Yo creo que en democracia siempre hay que escuchar lo que dicen los distintos grupos. El problema es que hay que diferenciar entre escuchar a la calle y hacerle caso a las propuestas que hace la calle. Porque resulta que uno mira al movimiento estudiantil y ve, por una parte, mucho idealismo, mucho sentido de generación, una cuestión que es positiva, digamos, porque la otra opción es la que existía antes, de decir, los jóvenes no están ahí, por lo tanto no les importa lo que pasa. Ahora, a estos jóvenes les importa lo que pasa. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pretender que estos jóvenes, algunos de los cuales son estudiantes universitarios y otros son estudiantes secundarios y que salen a la calle a marchar, tengan ellos las soluciones a todos los problemas que nosotros tenemos. O sea, yo ya creo, y sé que aquí me puedo meter en un lugar, que es extraordinariamente presuntuoso y vanidoso pensar que aquí en Chile nosotros podamos inventar un modelo nuevo, ¿no? O sea, cuando se habla del modelo y todo lo demás, yo creo que no hay un modelo chileno, digamos, ¿no? Entonces, inventar un modelo totalmente nuevo en Chile me parece súper difícil. Ahora, que nos venden, además, unos chiquillos que tienen entre 15 y 25 años, que no tienen experiencia, obviamente en gobernar, ni tampoco en trabajar, me parece una cosa absolutamente desquiciada. Entonces, yo creo que hay que escuchar a la calle, porque esa es la sensibilidad que le permite a la gente que está en el gobierno y que están en posiciones de poder, ver qué es lo que está pasando, cómo está percibiendo la gente, ¿no? Cuál es la legitimidad que tienen, absolutamente. Pero el liderazgo consiste justamente en no aplicar automáticamente las recetas que ellos dicen. O sea, ejemplo, como que yo le decía, educación gratuita y de calidad, y uno mira el mundo y uno ve que eso va en retroceso, entonces uno ahí tiene que intervenir sensible. Estoy muy de acuerdo con su demanda, estoy muy de acuerdo con que las familias chilenas no pueden seguir pagando
el porcentaje del ingreso que pagan para que sus hijos estudien en la universidad. Yo en eso estoy de acuerdo. Pero ¿sabe qué más? Le propongo este otro esquema. No el que usted me está diciendo, porque sabe que ese esquema está fracasado en todas partes del mundo. O sea, eso es miedo. Cristóbal, finalmente, en tu exposición dejaste muy claro que tú decías que la próxima presidenta de Chile es Michelle Bachelet. Yo quiero consultarte si con la llegada de ella a la moneda va a significar que la concertación, bueno, la nueva mayoría en este caso, se instala indefinidamente por muchos periodos más en la moneda, o vamos a hablar ya de alternancia? A ver si nos puede hacer de reelección. Yo creo que Michelle Bachelet es un capital único e irrepetible. No veo que ella tenga la capacidad para refundar una nueva coalición de largo plazo, con contornos definidos, compartidos además en el estado de composición de cuál están ahora ellos. Si ustedes se dan una vuelta por las universidades, se dan cuenta que los partidos de la concertación prácticamente no tienen expresión en el espacio donde normalmente los partidos son más activos, en las universidades, en el colegio, incluso emblemático. Los partidos de la concertación están hoy día en una encrucijada difícil. La DC, por una cuestión generacional, se apresta a vivir un largo invierno similar al que vivió el Partido Radical. Por lo tanto, no veo muchas expectativas de construir una coalición de largo plazo, y generalmente aquellos que dicen que van a gobernar 100 años no lo hacen, de hecho les va mal. Y cuando Michelle Bachelet no pueda reelegirse en 2017, yo no veo hoy día la capacidad de esa coalición para instalarse en largo plazo, salvo que sea capaz de reproducir propios liderazgos a la interna. Michelle Bachelet fue cambio dentro de la continuidad. Después de Elwin, Frey y Lagos, vino Bachelet, que no provenía de la misma casta 88 céntrica, porque básicamente nadie la conocía hasta antes de ser ministro de Salud. La produjo Lagos, la parió ese gabinete. Y esa es la gracia de Velasco en el caso del gabinete de Bachelet. Y Bachelet, ¿qué hizo? En vez de potenciar a Velasco, la pregunta era si iba a ser Insulza, Lagos o Frey. Es decir, fueron a buscar otro recuerdo. Esa es la gracia de Huelvo. A Huelvo lo había parido este gabinete, era cambio dentro de la continuidad. En cambio, que las alternativas fueran la Mariano Nogueira, era una vez más ir a buscar al baúl de los recuerdos. Si el gobierno de Michelle Bachelet tiene una cartita bajo la manga que todavía no conocemos y desempeña un gabinete lúcido, un ministerio lucido, bueno, en 2 años más vamos a estar hablando de esa persona. Pero uno tiene que ser capaz de producir liderazgos en el seno de tu propio gobierno. Michelle Bachelet ya no lo hizo una vez. Michelle Bachelet no es una fundadora, es una navegante. Piñera es un sobreviviente, se necesitan tipos de liderazgo. Así que no le pidamos peras al horno. Michelle Bachelet no es una fundadora y no va a construir un proyecto político de largo plazo. Y una vez que ella no pueda ser presidente, la nueva mayoría queda huérfana. Muchas gracias. Estamos por finalizado este panel. Creo que durante todo el día hemos escuchado exposiciones muy interesantes que nos pudieron haber gustado a todos, pero yo creo que nos vamos con un ánimo distinto a nuestras casas. Nos vamos quizás pensando en qué topamos nosotros mismos para nuestro cambio y cómo vamos a poder aportar para este gran cambio que necesita la región. Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad y quiero decir que hubiese sido muy importante tener presente en este evento de tanta convocatoria, tener una presencia masiva de nuestras autoridades locales y regionales. Yo aquí veo al Seremi de Obras Públicas, 10 de la mañana al Seremi de Energía, a los alcaldes de Coronel y San Pedro, pero aquí estaban convocados todos. Creo que nuestras autoridades, quienes dirigen nuestros destinos, son muy importantes. Nosotros aquí estamos hablando de un cambio de actitud, de que queremos retomar una ruta del progreso. Y ellos son actores fundamentales en esto. Entonces esperamos que el próximo año nos acompañen y que los que vinieron les cuenten que aquí se hablan de cosas muy interesantes y que esta gran convocatoria demuestra que se habíamos